Pasamos enseguida a la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición sobre la visita del licenciado Enrique Peña Nieto a los Estados Unidos de América. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, solicito a la Secretaría de Lectura a su parte resolutiva. Doy lectura al resolutivo del dictamen. Primero, se desecha la proposición con punto de acuerdo relativa a la visita del licenciado Enrique Peña Nieto a los Estados Unidos de América, presentada el 27 de noviembre del 2012 por motivos expuestos en el presente dictamen. Segundo, archívese el asunto mencionado en el resolutivo que antecede como totalmente concluido. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse dicho punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa sean tan amables de levantar la mano. Sí se aprueba, señor presidente. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión contra la Trata de Personas con punto de acuerdo que exhorta al Congreso de Tlaxcala a asignar en su presupuesto para 2013 recursos específicos para la debida aplicación de la estrategia y plan sexenal contra la trata de personas en el Estado. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Secretaría de Lectura a su parte resolutiva. Doy lectura al resolutivo del dictamen único. El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Tlaxcala para que en su presupuesto de egresos para el ejercicio 2013 asigne recursos específicos para la debida aplicación de la estrategia y plan sexenal contra la trata de personas en Tlaxcala por parte del Consejo Estatal contra la Trata de Personas. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Pido a la Secretaría que consulte en votación económica a la Asamblea si es de aprobarse dicho punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa sean tan amables de levantar la mano. Sí se aprueba, señor presidente. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Pasamos a la discusión de 3 dictámenes de la Comisión de Equidad y Género, debido a que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Pido a la Secretaría que dé lectura a la parte resolutiva de los mismos. Doy lectura al resolutivo del primer dictamen. Primero, el Senado de la República manifiesta su reconocimiento a la 61ª legislatura por los avances en la armonización legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres y al Ejecutivo Federal por la construcción de políticas públicas desde la perspectiva de género durante el sexenio 2006-2012 y exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal para que durante el sexenio 2012-2018 se continúen fortaleciendo los lazos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Segundo, se exhorta a la soberanía, a la Cámara de Diputados, a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que incluyan en el desarrollo de sus trabajos legislativos la perspectiva de género. Asimismo, armonicen la legislación de acuerdo con los principios de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano. Doy lectura al segundo de los dictámenes. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal de los Estados para que a través de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías locales informen de los programas y las políticas para la prevención, atención, tratamiento y, en su caso, de las sanciones para la eliminación de la violencia contra las mujeres en el país. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública se implementen en las escuelas e instituciones del Sistema Nacional de Educación Primaria Básica y, en su caso, nivel medio superior, programas y políticas de promoción y de medidas preventivas para erradicar la violencia contra las mujeres de la población mexicana. Doy lectura al último de los dictámenes de la Comisión de Equidad de Género. Primero,
Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación rinda un informe detallado sobre los alcances y límites que ha tenido el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Segundo, se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República rinda un informe detallado sobre el número exacto de denuncias que se han presentado en materia de violencia contra las mujeres en los últimos 3 años. B. El número de averiguaciones realizadas en los últimos 3 años contra los delitos relacionados con los hechos de violencia contra las mujeres. Tercero, se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del Instituto Nacional de las Mujeres y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia realicen e implementen programas y actividades nacionales y permanentes para sensibilizar a toda la población sobre el problema de la violencia contra las mujeres. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. Por la Comisión de Equidad de Género, se le concede el uso de la palabra a su presidenta, a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo. Señor presidente, con su permiso, solamente para economía procesal parlamentaria, yo quisiera de una buena vez presentar la postura de la Comisión de Igualdad para los 3 puntos de acuerdo que se han dado lectura. Y simplemente abonar que este es un avance del trabajo que estamos realizando, que es muy importante para nosotros desde la armonización legislativa. Y no solamente estamos hablando de la armonización legislativa en el contexto federal, sino también de todos los congresos locales. Nosotros nos gustaría mucho hablar el mismo lenguaje, tener los mismos avances, tener los mismos alcances que se han venido obteniendo en materia federal. Y los informes que estamos pidiendo en el tema para eliminar todo tipo de violencia, así como también el impulsar políticas públicas que generen un desarrollo y que eliminen la brecha de discriminación en contra de las mujeres. Para nosotras, para este Senado, debe ser de la mayor importancia. Por lo tanto, señor presidente, un voto a favor de estos 3 dictámenes que se van a desahogar es un voto a favor de más de la mitad de la población, pero sobre todo de un sector que padece todavía violencia, discriminación, que padece todavía, que somos una estadística no positiva, una estadística que refleja todavía el abandono en que están las mujeres mexicanas en este tema. Muchas gracias por su atención y pido de su apoyo a todos los y las senadoras para el adelanto de las mujeres. Gracias, señora senadora Diva Adamira Gastelum Bajo. En virtud de que se ha agotado la lista de oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los 3 dictámenes de los cuales se ha dado cuenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Son aprobados, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobados los mismos, comuníquense. Tenemos ahora la discusión de 5 dictámenes de la Comisión de Desarrollo Social, debido a que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Pido a la Secretaría que dé lectura únicamente a los puntos resolutivos. Doy lectura al primer dictamen. Primero, el Senado de la República solicita a la Secretaría de Turismo informe a esta soberanía a.
los avances y resultados que ha tenido derivado de los acercamientos con las empresas navieras internacionales a fin de reposicionar el turismo de cruceros en México, en especial el de los destinos ubicados en el Pacífico mexicano. B. Las proyecciones de lo que se ha logrado a corto y mediano plazo con la suscripción del Acuerdo Nacional por el Turismo por parte de las empresas de turismo de cruceros. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo para que conjuntamente con el Consejo de Promoción Turística de México implementen una campaña emergente de promoción turística para Acapulco, Ixtapas y Guatanejo y todos aquellos destinos portuarios que han sufrido campañas negativas derivadas de cuestiones de inseguridad para reposicionarlos como destinos seguros, atractivos y sustentables para el turismo nacional e internacional. Tercero, el Senado de la República solicita a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informen a esta soberanía las acciones que han emprendido a fin de reimpulsar el turismo de cruceros en nuestro país, en especial de aquellas implantadas por los destinos ubicados en el Pacífico mexicano. Doy lectura al segundo dictamen. Primero, el Senado de la República solicita al Fondo Nacional de Fomento al Turismo informe a esta soberanía a. La situación jurídica que guardan las playas Langosta y Tortugas, ubicadas en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. B. Si hay algún proyecto para vender las playas Langosta y Tortugas ubicadas en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. Segundo, el Senado de la República exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que en conjunto con las autoridades municipales y la sociedad civil lleven a cabo un proyecto en las playas Langosta y Tortugas que garantice un espacio recreativo y de sano esparcimiento en estas playas públicas a los habitantes de la entidad. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Rectifico, los dictámenes de los cuales se ha dado cuenta son de la Comisión de Turismo, por lo que pido a la Secretaría que consulte en votación económica a la Asamblea si son de aprobarse los mismos. Consulto a la Asamblea en votación económica si los acuerdos que han sido presentados son aprobados. Quienes estén por que se aprueben, sean tan amables de levantar la mano. Quienes están en contra, sean tan amables de levantar la mano. Sí son aprobados, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobados los mismos, comuníquense. A continuación pido que ahora sí dé lectura a los dictámenes de la Comisión de Desarrollo Social, de los 5 dictámenes que hicimos mención hace un momento. Doy lectura al resolutivo del primer dictamen. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados y al jefe del gobierno del Distrito Federal para que presenten un informe en el que especifiquen los mecanismos y metodologías que utilizan para medir el combate a la pobreza, su compromiso en la materia de transparencia, padrones de beneficiarios y la evaluación de sus programas sociales. Doy lectura al segundo de los dictámenes. Único. Se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública contemple dentro del análisis y dictaminación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 la ampliación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para el rubro correspondiente al programa de desayunos escolares a fin de cubrir en su totalidad las zonas rurales, indígenas y polígonos de pobreza en zonas urbanas. Asimismo, se hace un llamado a la citada comisión para que dentro de la aprobación de la cartera de infraestructura y equipamiento contemplado dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2013, se dé prioridad a los proyectos que tengan como destino la construcción y equipamiento de los comedores o desayunadores en las instalaciones de los centros educativos. Doy lectura al tercer dictamen. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que en las reglas de operación del Programa para el Desarrollo Humano Oportunidades se otorgue un plazo de 30 días a partir de la notificación de la incorporación para que se manifiesten lo que a su derecho convenga para dar cumplimiento a las garantías de audiencia y debido proceso establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Doy lectura al cuarto de los dictámenes. Primero, el Senado de la República
exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales y municipales para que en el ámbito de sus facultades y competencias implementen acciones y mecanismos para erradicar la pobreza que exista en gran parte de la sociedad mexicana. Segundo, el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que administre y distribuya de manera equitativa los recursos destinados para el desarrollo social. Doy lectura al quinto de los dictámenes. Primero, queda sin materia la propuesta con punto de acuerdo por el que se convoca a trabajar con la Conferencia de las Comisiones de Desarrollo Social de ambas cámaras a efecto de buscar las reformas a la Ley General de Desarrollo Social, en virtud de que estas acciones fueron consideradas en el Plan de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, aprobado con posterioridad a la presentación de dicha propuesta. Segundo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si son de aprobarse los mismos. Consulto en votación económica a la Asamblea si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, en favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, en favor de levantar la mano. Son aprobados, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobados, comuníquense los mismos. Pasamos a la discusión de 3 dictámenes de la Comisión de Educación. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, pido a la Secretaría que dé lectura solo a la parte resolutiva de los mismos. Doy lectura al resolutivo del primer dictamen. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de educación para la promoción y defensa de los derechos humanos. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus similares en las entidades federativas a reforzar las acciones encaminadas a promover el conocimiento, práctica y respeto de los derechos humanos en los centros escolares. Tercero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reforzar los planes y programas del estudio para incluir el nuevo contenido del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos. Doy lectura al segundo de los dictámenes. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a enfatizar las acciones encaminadas a promover la educación financiera y el culto al ahorro. Doy lectura al tercer dictamen. Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a considerar la creación de programas para la práctica del ajedrez en los centros escolares. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si son de aprobarse los mismos, en virtud de que no hay quien haga uso de la palabra. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, en favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, sean tan amables de levantar la mano. Son aprobados, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobados los mismos, comuníquense. Pasamos ahora a la discusión de 3 dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Debido a que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, pido a la Secretaría que dé lectura únicamente a los resolutivos de los mismos. Doy lectura al resolutivo del primer dictamen. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el dictamen que realice sobre el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, incremente la partida presupuestal en términos reales a los programas de educación básica destinados a migrantes respecto de lo aprobado el año pasado, a fin de asegurar una mayor inversión en construcción y mantenimiento de las instalaciones y equipamiento de materiales didácticos, así como fortalecer una mayor plantilla de docentes. Asimismo, se solicita a la Comisión de Derechos de la Niñez de la misma Cámara darle puntual seguimiento a esta petición. Segundo, el Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que diseñe una propuesta de calendario escolar que responda a los ciclos migratorios, modifique las normas de acreditación y certificación para que se ajusten a los tiempos de permanencia en los lugares de origen, así como evalúe la creación de un programa para profesores migrantes que dé seguimiento y atención a niñas y niños migrantes.
Doy lectura al segundo de los dictámenes. Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud de las entidades federativas para que, en coordinación con la Secretaría de Salud de los del Gobierno Federal, emita lineamientos para que los restaurantes y demás establecimientos en los que se vendan o consuman alimentos cuenten con menús impresos en sistema de escritura braille. Doy lectura al último de los dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de las entidades federativas y el Distrito Federal para que en sus planes, programas y procesos para el combate a la discriminación ocupe un papel preponderante en las políticas públicas, donde se fortalezcan los vínculos interinstitucionales con visión de futuro y continuidad en el tiempo, afianzando el carácter nacional del combate a la discriminación, tal como lo mandata el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que atiendan puntualmente las recomendaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Asimismo, se solicita para que a través de este organismo informe al Senado de la República las acciones que se están desarrollando en la materia. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Están a discusión dichos puntos de acuerdo y a nombre de la Comisión de Grupos Vulnerables se le concede el uso de la palabra a su presidenta, la senadora Hilda Flores Escalera. Con su permiso, senador presidente, estimados senadores y senadoras, hago uso de esta tribuna para fundamentar los dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Uno, para exhortar a la Cámara de Diputados para que incremente la partida presupuestal a los programas de educación básica destinados a migrantes y que también solicita a la Secretaría de Educación Pública diseñe una propuesta de calendario escolar que responda a los ciclos migratorios. El segundo acuerdo exhorta a las Secretarías de Salud de las entidades federativas a emitir lineamientos para que los restaurantes y demás establecimientos en los que se vendan o consuman alimentos cuenten con menús impresos en el sistema de escritura braille. Y finalmente se exhorta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de las entidades federativas y del Distrito Federal a que en sus planes, programas y procesos el combate a la discriminación ocupe un papel preponderante. La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, señala que en el país hay 405.712 familias en permanente movimiento, en las cuales aproximadamente se encuentran 96.440 niños entre los 0 y 14 años. Los hijos de las familias jornaleras migrantes se trasladan junto con sus familias y desde edades muy tempranas se incorporan a las actividades productivas laborales. Su permanente tránsito entre las zonas de expulsión y las zonas de atracción obliga a niñas y niños migrantes a vivir procesos de construcción y reconstrucción de sus referentes culturales e identitatorios, lo que produce la ampliación de sus horizontes ambientales y sociales. En otro punto, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, en su censo 2012, señala que en México el 27.2% del total de personas con discapacidad en el país, aproximadamente 1.561.000, son personas con discapacidad visual, quienes se enfrentan a diversas problemáticas para su inclusión en la vida diaria.
Por lo tanto, uno de los principales pendientes es fomentar y promocionar el uso del sistema de escritura braille. Ante ello, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 2 que la comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Finalmente, como último punto, a pesar de que el Estado mexicano ha implementado varios mecanismos como campañas de concientización y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que contiene aspectos programáticos y legales que tiene como objeto abonar a la igualdad entre todas las personas, pretendiendo dar un trato específico de acuerdo a las necesidades poblacionales, la discriminación continúa siendo una práctica constante. Prueba de ello es que el 12 de abril del 2011 se dieron a conocer los resultados generales de la segunda encuesta nacional sobre discriminación en México 2010, realizada por el CONAPRED y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se muestra un panorama poco alentador sobre el tema de discriminación en México. Asimismo, el reporte sobre la discriminación en México 2012 señala que no obstante la expedición de una decena de leyes y la creación de distintas instituciones, no se ha logrado revertir la desigualdad de trato y de distinción en el ejercicio de derechos y libertades. Senadoras y senadores, por todo ello, atendiendo un mandato constitucional que nos dicta respetar por encima de cualquier derecho el interés superior de la niñez y entendiendo la importancia de que los niños y niñas migrantes puedan contar con los modelos educativos para ejercer su derecho a la educación en óptimas condiciones, asimismo que todas las personas tenemos el derecho a la información y que uno de los objetivos de cualquier Estado debe ser la inclusión en todos los ámbitos de las personas con discapacidad y que el tema de la no discriminación sigue siendo un pendiente del Estado mexicano, los invito a que voten a favor de estos 3 dictámenes que ya escuchamos. Muchas gracias, esperamos contar con su respaldo. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora Hilda Flores Escalera. No habiendo quien más haga uso de la palabra en este tema, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si son de aprobarse los 3 puntos de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Quienes estén porque se aprueben, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, levanten la mano, por favor. Sí son aprobados los acuerdos, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobados los mismos, comuníquense. Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que remitiremos a la Cámara de Diputados las proposiciones que solicitan asignación de recursos del presupuesto de egresos para el ejercicio 2013. Solicito a la Secretaría de lectura a cada una de las proposiciones que han hecho las señoras y señores senadores. Doy lectura a las proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados. De la senadora Meli Romero Celis, un punto de acuerdo que exhorta a autorizar y etiquetar recursos públicos federales a la Universidad Tecnológica de Manzanillo para la construcción del edificio de docencia que se turna a la Cámara de Diputados. Del senador Fernando Yunes Márquez, un punto de acuerdo que exhorta a asignar una partida al municipio de Martínez de la Torre en el estado de Veracruz para la construcción del Puente Martínez 3, que se turna también a la Cámara de Diputados. Del senador Fernando Mayans Canaval, un punto de acuerdo que exhorta a contemplar los recursos económicos necesarios que permitan concluir la construcción de la torre oncológica del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casas Bus, ubicado en Villahermosa, Tabasco, que se turna también a la Cámara de Diputados.
De los senadores Itzel Saraí Ríos de la Mora e Hilda Estela Flores Escalera, un punto de acuerdo que solicita destinar mayores recursos al programa de estancias infantiles. De los senadores integrantes de la Comisión de Educación, un punto de acuerdo que exhorta a destinar mayores recursos al sector educativo. De la senadora Martelena García Gómez, un punto de acuerdo que exhorta a destinar los recursos necesarios para la rehabilitación y construcción de infraestructura deportiva de diversos municipios en el estado de Nayarit, que se turna a la Cámara de Diputados. También de la senadora Martelena García Gómez, un punto de acuerdo que exhorta a destinar los recursos necesarios para la adquisición de proyectos que contribuyan a la preservación y conservación del medio ambiente, así como para la provisión de los servicios básicos de drenaje para el municipio de Amatlán de Cañas, en el estado de Nayarit. Del senador Zoe Robledo Aburto, un punto de acuerdo que exhorta a destinar los recursos necesarios para el desarrollo de diversas obras de infraestructura carretera para la ruta Villaflores-Tonalá, en el estado de Chiapas. Del senador René Juárez Cisneros, un punto de acuerdo que solicita destinar mayores recursos al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a fin de que se fortalezca el fideicomiso denominado Fondo Nacional de Infraestructura. Y por último, de la senadora Lisbeth Hernández Lecona, un punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en municipios del estado de Morelos. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Esta presidencia ratifica los turnos leídos por la secretaría. Adelante. Solicito ahora a la Secretaría, Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea de las proposiciones que se turnarán directamente a las comisiones del Senado, conforme a lo solicitado por los propios promoventes. Doy lectura a las proposiciones que se turnarán a comisiones. De los senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Diva Adamira Gastelum Bajo, Fernando Mayans Canaval y Martelena García Gómez, un punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a mantener la cobertura universal sobre los medicamentos otorgados a las personas con VIH y SIDA, que se turna a la Comisión de Salud. De los senadores Maki Esther Domínguez, Miguel Romo Medina, Fernando Mayans Canaval, Martelena García Gómez y Francisco Salvador López Brito, un punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover las medidas necesarias para la prevención de influenza H1N1 en diversos estados con mayores casos del brote del virus, que se turna a la Comisión de Salud. Y si me permite adherirme al mismo. Tome nota la Secretaría de ello, claro que sí. Del senador Ernesto Rufo Apel, un punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar continuidad al decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo, con el objeto de que se amplíe su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2014, que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Esta presidencia ratifica los turnos que ha leído la propia secretaría. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, a nombre propio y de diversos senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a generar esquemas de financiamiento adecuados para la liquidación de adeudos contraídos por los productores agrícolas por concepto de consumo de energía eléctrica para riego agrícola. Adelante, señor senador. Senador presidente, compañeras y compañeros senadores,
El crecimiento incontrolable de adeudos por concepto de suministro de energía eléctrica para riego ha sido una constante en los últimos años, particularmente en los estados del norte del país con pozos profundos de riego. En menos de 10 años, la deuda por concepto de suministro de energía eléctrica de tarifas agrícolas en la región lagunera de Coahuila y de Durango creció en una cantidad cercana a los 3,000 millones de pesos. Se estima que actualmente hay alrededor de 3,360 usuarios, de los cuales 2,750 tienen saldo deudor. Esto significa que 3 de cada 4 usuarios son deudores de la Comisión Federal de Electricidad. Hay muchísimos casos en los que, a pesar de que ya se han firmado un convenio de liquidación de adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, los productores vuelven a caer en la imposibilidad de pago debido a que los montos mensuales y plazos que los convenios imponen rebasan su capacidad de liquidación. Menciono otro dato aún más preocupante. En la región lagunera existen alrededor de 110 demandas penales por oposición al corte de energía y 130 casos de juicios mercantiles relacionados con los acuerdos. No se trata de que se cambie la tarifa o se borre de un plumazo los adeudos. Se trata de generar esquemas acordes a la problemática para que los productores agrícolas puedan saldar sus cuentas. Los productores quieren pagar, pero solamente podrían hacerlo si hay sensibilidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad y se generan formas de liquidación adecuadas que impliquen, por ejemplo, ampliar el periodo de finiquito y se considere capacidad de pago del productor y no se le presione mediante el corte del suministro o el retiro de medidores. Ya hay un primer avance. La Comisión Federal de Electricidad recientemente firmó convenios en los gobiernos de Chihuahua y Zacatecas para que los productores agrícolas liquiden saldos mediante aportaciones de recursos federales y estatales. Sin embargo, no hay forma de que los productores cuyo adeudo rebasa el $1,000,000 de pesos acumulados en 10 años puedan entrar en un esquema similar. Además, el plazo establecido de 60 meses para la liquidación es poco tiempo, porque, como ya mencioné, resulta imposible de pagar a la vez el consumo cotidiano y el adeudo de energía eléctrica. Y por otro lado, quizás haya entidades federativas que puedan aportar ese apoyo a sus productores agrícolas, pero otros que no lo podrán hacer. ¿Cuántos de nosotros, compañeras y compañeros senadores, hemos estado en cargos de elección popular, que hicimos campaña en nuestros respectivos estados? No hemos escuchado los reclamos de los productores agrícolas en ese sentido. Los adeudos de muchos productores son francamente exorbitantes y en comparación a su capacidad de pago. Por lo anterior expresado y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de manera urgente implemente un mecanismo de quitas o condonaciones de adeudos contraídos por los productores en el consumo de energía
eléctrica de riego agrícola. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos se incluyan recursos suficientes que permitan cubrir los adeudos o parte de ellos que tienen los productores por el consumo de energía eléctrica de riego agrícola. Señor Presidente, con la atenta solicitud que se inserte el texto íntegro en el punto de acuerdo en el diario de los debates. Suscriben senadora Leticia Herrera Ale, senador Gerardo Sánchez García, senador Manuel Humberto Cota Jiménez y el de la voz, senador Braulio Fernández Aguirre. Muchas gracias. Gracias, señor senador don Braulio Manuel Fernández Aguirre. Le consulto al señor senador si acepta que un servidor se adhiera al punto de acuerdo. Señor senador, pido a la Secretaría que tome nota de ello. Igualmente el senador Fernando Salazar, pido a la Secretaría que tome nota de la adhesión a dicho punto de acuerdo. Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. A continuación se le concede el uso de la palabra al... Perdón. Sí, sonido por favor en el escaño del senador Fidel de Médicis. Sí, solamente pedirle que si este punto de acuerdo lo pudiera tornar a la Comisión de Desarrollo Rural, ya que hoy por la tarde tenemos reunión de comisión y uno de los puntos es precisamente convocar a una mesa para tratar este tipo de problemas. Entonces pedirle amablemente que nos lo pudiera turnar a la comisión. Con gusto, señor senador, se turna también a la Comisión de Desarrollo Rural. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a sectorizar la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra a la Secretaría de la Reforma Agraria. En el uso de la palabra, señor senador. Con su venia, señor presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Antes de iniciar, presidente, si me permite, quiero manifestar la adición a este punto de acuerdo de las senadoras y senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Víctor Hermosillo y Celada. Una de las principales condiciones para generar el bienestar de la población y el adecuado ordenamiento territorial es la propiedad de la tierra y su legítimo aprovechamiento. Esta función y la problemática que se derivó en el país desde la década de los años 70, en que la dinámica del crecimiento urbano involucró un considerable incremento demográfico y de la mancha urbana de varias ciudades, originó que el 7 de agosto de 1973, por decreto presidencial, se creara el Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, perteneciente entonces al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. El citado comité se transformó en la actual Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, mejor conocida como la CORET, como organismo público descentralizado, de carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimonios propios, que desde 1999 se encuentra sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Social. De esta forma, las atribuciones en materia de regularización de tenencia de la tierra han estado repartidas entre la Secretaría de Desarrollo Social y de la Reforma Agraria. Históricamente, y quizás de manera involuntaria, se han presentado conflictos entre los programas de reservas territoriales desarrollados conforme a planes y programas de desarrollo urbano y aquellos encargados de los procedimientos reguladores de la tierra. Sin embargo, de conformidad al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, corresponde, entre otros, a la Secretaría de Reforma Agraria atender los asuntos relacionados con el Registro Agrario Nacional, catastro y límites de tierras ejidales y comunales, resolver las cuestiones relacionadas con la problemática de núcleos ejidales y bienes comunales,
y ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicta el Presidente de la República en materia agraria, así como resolver los asuntos correspondientes a la Organización Agraria Ejidal. Derivado de lo anterior, es de deducir que el marco jurídico en materia agraria regula gran parte de los procedimientos para desincorporar terrenos del régimen agrario, como la expropiación por causa de utilidad pública, misma que representa la principal materia de trabajo de la dependencia, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 27 constitucional, por lo cual se considera prioritario que sea la entidad de la Administración Pública Federal que conoce el tema, la misma de la cual dependa la CORET. Resulta indispensable que el Ejecutivo Federal considere realizar las reformas necesarias a fin de que la CORET forme parte de la Secretaría de Reforma Agraria, para así estar en posibilidades de agilizar y solucionar de manera más eficiente los conflictos de tenencia de la tierra y regularización de predios de propiedad federal, ejidal y comunal que existen en el país. La importancia de esta propuesta va más allá de lograr un conjunto de actos jurídicos y materiales que den certeza legal a la propiedad. Se trata de aumentar las posibilidades de obtener los servicios públicos necesarios para mejorar las condiciones de vida de sus propietarios, de permitir ejercer sus derechos sucesorios y de transmisión de propiedad, de darles la posibilidad de vivir en el marco de la ley y de que sus predios, al ser regulares, puedan incrementar su valor y patrimonio familiar. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta soberanía se considere de urgente y obvia resolución el siguiente punto de acuerdo. Se exhorta al Ejecutivo Federal, modifica el decreto por el que se reforman los artículos 2º, 4º, 6º, 7º, 9º, 11º y 13º, y se adicionan 3 párrafos al artículo 3º del decreto por el que se reestructura la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORET, de fecha 26 de febrero de 1999, a efecto de que la citada comisión sea sectorizada a la Secretaría de Reforma Agraria, hoy en día Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Finalmente, señor presidente, le solicito que el texto completo de esta proposición, como punto de acuerdo, se inserte de manera íntegra al diario de los debates. Por su atención, compañeras senadoras y senadores, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Francisco García Cabeza de Vaca. Pido a la Secretaría que se inserte de manera íntegra la propuesta que ha presentado el senador. Sonido, por favor. En el escaño del senador Barroso. Respetuosamente al senador García Cabeza de Vaca, si nos permite adherirnos a esta propuesta que creo que será de gran beneficio para mi estado, pero sobre todo para ordenar el tema territorial en todo México. Señor senador, ¿acepta usted pido igualmente el senador Manuel Cota, el senador Pozos, el senador Ivón? Pido a la Secretaría que tome nota de quienes, el senador Francisco Domínguez, el senador López Brito, el senador Carlos Mendoza, igualmente el senador Octavio Pedrosa. Gracias. Como lo ha pedido el proponente en base a lo que señalan los artículos 109 y 110 de nuestro reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si este asunto es de considerarse de urgente resolución. En votación económica consultamos a la Asamblea. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto es de considerarse de pronta resolución. Y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por lo tanto, se considera de urgente resolución y por lo tanto está a discusión dicho punto de acuerdo. En primer término ha pedido hacer uso de la palabra sobre este asunto el senador Fidel de Médicis, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se le concede el uso de la palabra.
gracias, con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. La administración pública es una maquinaria que entre más precisa sea, será un detonante de la confianza que la sociedad brinde a sus instituciones. Circunstancia estratégica en el marco de las relaciones comerciales globalizadas que implican una sinergia de actividades íntimamente ligadas a la eficiencia administrativa, el crecimiento económico y los flujos de inversión, sin los cuales estaremos en franca decadencia económica y social. La propuesta de reorientar la sectorización de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORET, a una secretaría más ad hoc, resulta no solo pertinente, sino indispensable, ya que las reformas generadas en el año 2009, que la instalan en la Secretaría de Desarrollo Social, no solo generaron problemas de burocracia, sino falta de identidad en la naturaleza de las funciones intrínsecas que la misma ley le confiere bajo atribuciones a la Secretaría que la acogió. En primer término, considero prudente, correcto, apoyar el planteamiento que presenta el ciudadano senador Francisco García Cabeza de Vaca, donde sea la Secretaría de la Reforma Agraria quien debería tener sectorizada la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, por cuestiones tan básicas como el desarrollo histórico que tuvo esta Secretaría el siglo pasado, aunado a instituciones correlacionadas como el Registro Agrario Nacional y la normatividad integral en materia de derecho agrario, evitando los conflictos interburocráticos o interdependenciales que se han generado de manera innecesaria, como el tiempo ha dado la razón. Sin embargo, una visión integral de problemas sociales y el amplio rezago que aún prevalece en el campo mexicano tiene que ver con la tenencia de la tierra, problemas y rezagos históricos en los ejidos y las tierras comunales que reclaman una reorganización, la seguridad jurídica sobre la tierra, el déficit de vivienda para los mexicanos y mexicanas que antes desarrolló el personal. Por estas razones, apoyamos el punto de acuerdo por el ciudadano senador Cabeza de Vaca. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador don Fidel de Médicis. Para hablar también a favor de este punto de acuerdo, se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Cota Jiménez. Con su permiso, presidente, hace unos días en este Parlamento fue motivo de análisis, estudio y discusión una importante ley que rige a la Administración Pública Federal. Indudablemente el arribo de un nuevo gobierno establece no solo una nueva visión, tomar los muy buenos ejemplos que de las administraciones anteriores se han tenido y con ello reformar el marco jurídico que permita ser más eficiente el gobierno. Lo que el día de hoy el senador Cabeza de Vaca ha expuesto, vengo a colocar por mi bancada partidista el voto a favor en razón de esa importante propuesta que usted ha formulado. El 20 de agosto del 73, por acuerdo presidencial, surge el Comité para la Regulación de la Tenencia de la Tierra como un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal con el objetivo de impedir, regularizar y prevenir los asentamientos humanos irregulares por la vía expropiatoria, tanto de terrenos de origen ejidal y comunal como los de origen privado. Dicho comité se encontraba dentro de las estructuras organizativas del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Hablar de tenencia de la tierra en México es hablar de reforma agraria, es hablar del resultado de luchas políticas, sociales y económicas de nuestro país, es hablar de garantía, de seguridad jurídica, de certeza de los patrimonios familiares o de la inversión privada. De acuerdo con el inventario de suelo vacante que realiza la Sedesol, en el país existen 500,000 hectáreas de tierra vacante para la construcción de casas
en 121 ciudades que cuentan con más de 50,000 habitantes. Del total de hectáreas vacantes, así como 100,000, se ubican en el interior de las ciudades. Derivado de la correlación entre el grado de pobreza y el estado que guardan las viviendas, la Sedesol detalló que entidades como Veracruz, el Estado de México, Chiapas, Puebla y Oaxaca son las que presentan más carencias de viviendas para gente de escasos recursos. De acuerdo a cifras oficiales, en nuestro país se asientan de manera irregular cerca de 80,000 hogares cada año, por lo que podemos deducir que el ritmo del desarrollo urbano y la demanda de vivienda es rebasada en mucho esa capacidad de reacción del Estado para otorgar la certeza jurídica a los mexicanos. Indudablemente que el sentido de pertenencia, no solo de propiedad, que la familia, el campesino, el obrero, el empleado tengan la certeza jurídica del espacio de tierra, viene a cumplir el gobierno con una enorme visión social y con un alto sentido humano. Por eso, en virtud de lo anterior, me sumo al punto de acuerdo del senador Francisco García Cabeza de Vaca, en virtud de que con ello se elimina un trecho burocrático que limita contar la oportunidad y agilidad necesaria para otorgarle certeza al patrimonio de miles de mexicanos, al sectorizar a CORED a la Secretaría de la Reforma Agraria. Aunado a ello, la proposición del senador Francisco García abona la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Federal, en virtud de que concentrará, de aprobarse, esas atribuciones en una sola dependencia que tendrá sobre el desarrollo agrario urbano a la vez. Importante la visión integral, no sesgada. Importante el desarrollo parejo a eso que hasta hace poco había venido siendo una amenaza que lo urbano venía prácticamente a invadir a las zonas rurales. La importancia de la presente, como lo menciona el senador, se trata de lograr aumentar las posibilidades de obtener los servicios públicos necesarios para mejorar las condiciones de vida de sus propietarios y de permitir ejercer sus derechos sucesorios y de transmisión de propiedad, de darles la posibilidad de vivir en el marco de la ley y de que sus predios, al ser regularizados, puedan incrementar su valor y patrimonio familiar. Indudablemente que es una visión no solo con un alto sentido social, con un alto sentido humano. Felicidades, igualmente pido el voto para este punto que se acaba de colocar. Gracias. Gracias, señor senador Manuel Cota Jiménez. No habiendo más quien haga uso de la palabra en este asunto, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse dicho punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse dicho acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Sí se aprueba la propuesta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobada la propuesta, comuníquese la misma. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y de las senadoras Angélica de la Peña Gómez y Lorena Cuellar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo relativo a las recomendaciones sobre la práctica de la tortura en México, señaladas en el informe de Amnistía Internacional. En el uso de la palabra, señoras senadoras. Senadoras, senadores, este punto de acuerdo lo presentamos hace mucho, estas senadoras que acaba de mencionar el presidente, y es un informe muy importante que se presentó el 11 de octubre de 2012 por Amnistía Internacional, y este informe se denomina
culpables conocidos, víctimas ignoradas, tortura y maltrato en México. Llega a 3 conclusiones básicas. La primera es que la tortura y el maltrato en México ha aumentado considerablemente en los últimos 5 años. Otra, de que el gobierno desplegó fuerzas militares y policíacas a una escala sin precedentes para combatir a los cárteles del narcotráfico. Al menos se mencionan ahí 60,000 víctimas de homicidio y al menos 160,000 personas desplazadas, y hoy sabemos 25,000 desaparecidos. Como consecuencia de la disputa territorial entre los cárteles, es una de las razones principales, pero también hay muertos y desplazados, tortura y maltrato operadas por fuerzas de seguridad. Es en este contexto que ha aumentado de manera alarmante los reportes de tortura y malos tratos. Una tercera conclusión que cita el informe, que destaca el informe, es que el gobierno federal no reconoce que haya funcionarios en hechos de violaciones graves de derechos humanos como la tortura, y que cuando han ocurrido estas violaciones a los derechos humanos, estas han sido aisladas y esporádicas, que no forman parte de una política oficial y por lo tanto no puede responsabilizársele de ello. Sin embargo, Amnistía Internacional afirma que esa posición del gobierno federal es insostenible y contraria a las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos humanos, tales como aplicar medidas eficaces para impedir y castigar la tortura y los malos tratos. Amnistía Internacional afirma que, de conformidad con los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha generado un incremento en el número de denuncias presentadas. En el 2007 eran 392 casos, 2011 1,169 casos. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, ha confirmado los datos y ha declarado que la práctica de la tortura ha aumentado en 2,000%, porque en el 2005 se presentó un solo caso de tortura y en 2011 2,000 casos de esta práctica de tratos crueles. Lo grave también es que el número de denuncias no se corresponde con el número de investigaciones iniciadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos registró entre 2008 y 2011 2,780 denuncias por tortura y malos tratos. Amnistía Internacional revela que la PGR solo realizó 58 investigaciones que dieron lugar a 4 actas de acusación formal, y la Judicatura revela que en ese periodo hubo 12 procesamientos de tortura que dieron lugar a 5 sentencias condenatorias. En otras palabras, es un crimen con un alarmante grado de impunidad. Por otra parte, el INEGI señala que entre 2006 y 2010 dice que solo hubo un procesamiento por tortura y ninguna sentencia condenatoria en el fuero o jurisdicción federal, y en el fuero común hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura. Por ello, Amnistía Internacional afirma que faltan sistemas de capacitación efectiva, que faltan datos desglosados para evaluar el impacto de las medidas adoptadas contra la tortura y faltan actas de acusación, juicios y sentencias condenatorias. Todo ello derivado de la incapacidad o la falta de voluntad de las autoridades para garantizar una adecuada investigación y el enjuiciamiento efectivo e imparcial de los casos de tortura. La organización Amnistía Internacional, propone establecer una base de datos exacta, accesible y de ámbito nacional sobre las denuncias, procesamientos y sentencias condenatorias por tortura y malos tratos. Establecer una unidad especial dentro del gobierno federal centrada en el reforzamiento de las medidas para combatir la tortura y reforzar el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, garantizando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos participe directamente y con expertos de la sociedad civil
para que vigilen que se cumpla con la Convención de la ONU contra la tortura y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que establecen el enjuiciamiento de quienes hayan incurrido en este delito. La gran conclusión de Amnistía Internacional señala que los logros en esta materia son escasos y que la estrategia de seguridad adoptada en los últimos años ha coincidido con un alarmante aumento de la tortura y los malos tratos. Entonces, con base en lo anteriormente expuesto, nos permitimos, las senadoras presentes, ponemos a su consideración este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadoras, senadores. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Como ha sido solicitado en base a lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de nuestro reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si es de considerarse de urgente resolución el punto de acuerdo que ha presentado la senadora Dolores Padierna Luna. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra en este asunto, pido a la Secretaría que consulte a la Secretaría en votación económica si es de aprobarse. Perdón. Sonido en el para hacer uso de la palabra sobre este asunto, se le concede el uso de la palabra a la senadora Lucero Saldaña, a favor del punto de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario del PRI se suma a este punto de acuerdo. Dadas las cifras, los datos aquí expuestos del informe de la situación de tortura presentado el mes de octubre por 73 organizaciones no gubernamentales, donde se ha demostrado que hay necesidad de aplicar los mecanismos que a nivel internacional nuestro país se ha comprometido. Efectivamente, no existe unificación de criterios, no ha habido una articulación entre las instituciones de seguridad pública del país, y es por ello que ante las más de 34,000 quejas en contra de diversos servidores públicos de seguridad en los últimos 3 años, y sobre todo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha contabilizado más de 24,000 personas reportadas como extraviadas y no localizadas. Ante ello, refrendamos que el Gobierno de México es parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es importante que respetemos estos ordenamientos y que desafortunadamente la tortura existe en nuestro país de acuerdo a estas cifras. En tal sentido, se debe de prevenir, sancionar y erradicar la tortura, además de realizar modificaciones a la ley para prevenir, sancionarla, para que la definición de tortura abarque todos los elementos que la configuran de acuerdo a la Convención del Sistema Universal. Garantizar que el delito de tortura no prescriba, que se apliquen medidas para garantizar que las personas privadas de la libertad disfruten de todas las salvaguardias legales, investigar y sancionar las denuncias por tortura ejercidas por
todas las instituciones, eliminar la detención mediante arraigo a nivel federal y estatal, aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas, tipificar el delito de desaparición forzada principalmente en los ordenamientos jurídicos estatales, fortalecer la prevención, combate y sanción de la violencia contra las mujeres, incluidas los asesinatos y desapariciones por motivos de género, garantizar la seguridad e integridad física de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, y aquí, sobre todo con el enfoque de género, para que no estén solamente incluidas las mujeres en los recursos, sino en una visión de considerarlas con mayor grado de vulnerabilidad y riesgo. Garantizar que las confesiones obtenidas por tortura no tengan valor probatorio, avanzar en la implementación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, intensificar los esfuerzos para proporcionar reparación de las víctimas de tortura, malos tratos, incluida una indemnización justa y adecuada. Es momento entonces de atender todos estos aspectos y ya se ha señalado en los ejes sobre seguridad pública el tema de los derechos humanos como un plan, un programa nacional para fortalecer las distintas áreas de estas dependencias. Este programa, que ha sido presentado recientemente por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, hoy nos obliga al Senado a estar en concordancia en virtud del mes que conmemoramos, 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es importante que demos muestras de respaldo y seamos congruentes desde el propio Senado a respetar los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Lucero Saldaña Pérez. No habiendo más, senador de Médicis, sonido, por favor, en el escaño del senador Fidel de Médicis. Sí, para participar a favor del punto de acuerdo, presidente. Para hablar a favor se le concede el uso de la palabra, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Con su venia, compañeros senadores, compañeras senadoras, sin duda que el punto de acuerdo que viene a plantear la compañera senadora Dolores Padierna sobre el informe de Amnistía Internacional que tiene que ver con la tortura que se practica en México, nos tiene que llamar la atención. Culpables conocidos y víctimas ignoradas. La tortura en México no es una situación reciente, no es una situación nueva, pero nos preocupa que, a pesar de las recomendaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a pesar de las recomendaciones de las comisiones estatales de derechos humanos, a pesar de las recomendaciones de organizaciones independientes de derechos humanos, la impunidad siga siendo la constante en este tema de la tortura y malos tratos en este país. Antecedentes hay muchos, sobre todo en los regímenes autoritarios que se han caracterizado precisamente por tratar de someter a los disidentes a las ideas de estos regímenes a través de medios como la tortura. Por eso, en días pasados, presentamos una reforma constitucional para erradicar el arraigo de nuestra Constitución, porque no podemos coincidir con una figura que lastima
los derechos humanos, porque no hay un justo proceso cuando se está arraigado, se está absolutamente en estado de indefensión frente a quien ha arraigado y está a merced de la autoridad y hace con él lo que quiera la persona que está en esta situación de arraigo. Una institución noble como es el Ejército Mexicano, sin duda que ha sido desprestigiada al utilizarla en esta guerra que liberó Calderón contra el narcotráfico, y lo tenemos que decir, nos preocupa que el ciudadano Peña Nieto esté planteando que no va a retirar el ejército de las calles, porque un planteamiento de esta naturaleza invita a pensar que, a pesar de que está diciendo que va a haber un replanteamiento en el combate contra el crimen organizado, al permanecer el ejército en las calles, se está violando la Constitución de la República y se está dejando a esta institución tan noble a expensas de que sigan cometiendo actos reprobables, crímenes que quedan impunes. En días pasados, cuando vino el señor García Luna aquí al Senado de la República, una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que ver con el asesinato del joven Yeto Ramsés Sánchez Santana de Morelos. Y lo más preocupante es que este crimen, a pesar de la exigencia de la sociedad, a pesar de la exigencia de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, esté impune. Por eso, compañeros senadores, compañeras senadoras, este punto de acuerdo cobra altísima relevancia, porque el Senado de la República, hemos insistido, tiene que convertirse en el defensor a ultranza de los derechos humanos de los mexicanos y de las mexicanas que están en completo estado de indefensión ante el endurecimiento del aparato de Estado. Por eso requerimos saber exactamente quiénes cometen la tortura para que se les sancione. Requerimos saber cuántos casos de estos existen y, sobre todo, requerimos el compromiso serio del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de que este tipo de prácticas en México, por el bien de la sociedad, serán erradicadas. Lo felicito, compañera Padierna, por este punto de acuerdo, porque sí se requiere que estos planteamientos se hagan en el Senado de la República, porque es la caja de resonancia del país y es aquí donde podemos plantear respuestas serias a este tipo de problemas que aquejan a la sociedad. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador don Fidel de Médicis. Para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña. En el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senadora. Gracias, señor presidente. Hace aproximadamente 2 meses, Amnistía Internacional dio su informe sobre la situación de nuestro país en relación a las violaciones diversas a los derechos humanos. Es hasta el día de hoy en que es posible que este punto de acuerdo pueda ser presentado ante esta soberanía. Sin embargo, no quiere decir que haya quedado desfasado el momento en que se realiza el informe por parte de Amnistía Internacional, sino que ahora como nunca cobra una relevancia para ser tomado en consideración en los diversos dictámenes que se están preparando en el Senado de la República, pero también para impulsar las reformas que necesitamos emprender en materia de derechos humanos. ¿A qué afecta el informe de Amnistía Internacional? En primer lugar, seguir insistiendo en que la autoridad militar no siga violando la legislación mexicana, no siga imperando que militares pueden cometer afrentas
contra los derechos humanos de civiles y siguen sin ser castigados por una autoridad civil. Ese es un tema que tenemos que resolver justamente a partir de atender las recomendaciones que hace Amnistía Internacional a México. Otro de los temas relevantes es el que refiere a la situación de los reclusorios en el país, que en diversas ocasiones desde esta tribuna y en reuniones de comisiones se ha hablado de esta materia y sigue todavía pendiente de resolución. En el caso de la tortura, hoy mismo estaba a punto de dictaminarse una reforma importante a la ley en la materia. Sin embargo, por una solicitud muy expresa de una organización no gubernamental, se va a tener que atender y por lo tanto esta ley va a tener que llevarse a otro momento. Sin embargo, es importante atender el tema de asilo, el tema de los refugiados, el tema de tortura, el tema que tiene que ver con las situaciones que están en situación de migración en todo el país. Entonces, por lo tanto, aun cuando este punto de acuerdo que acaba de ser presentado tenga que tomarse en consideración un poco desfasado de cuando se presentó el informe por parte de Amnistía Internacional, es necesario e imprescindible que el Senado de la República tome consideración de cada una de las recomendaciones que se le han hecho al Estado mexicano. Termino mencionando que en su oportunidad este informe de Amnistía Internacional se les hizo llegar a cada uno y a cada una de ustedes en sus oficinas, de tal forma que además de que la propia organización internacional nos lo hizo llegar, también nosotros tomamos determinación para que ustedes lo conocieran. Por lo que, ojalá que las recomendaciones sean la pauta a seguir de las distintas reformas que se están discutiendo en comisiones para que ciertamente tenga una trascendencia en la reforma en cada materia y México pueda salir adelante atendiendo estas recomendaciones y no pase de que no hay absolutamente ninguna vinculación con ellas y entonces pareciera que son un llamado a misa. Yo creo que eso no debe pasar y necesitamos la voluntad política de cada uno de los grupos parlamentarios. Necesitamos escuchar a las organizaciones expertas que luchan por los derechos humanos y que tienen todos los datos de cómo está el país en todas estas materias. Por lo tanto, me parece muy pertinente que el día de hoy estemos discutiendo este punto de acuerdo relacionado con el informe de Amnistía Internacional al Estado mexicano. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Angélica de la Peña. No habiendo más quien haga uso de la palabra en este asunto, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse dicho punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobada la propuesta, señor presidente. Aprobada la propuesta, comuníquese la misma. Honorable Asamblea, recibimos en esta mesa directiva el dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la primera lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita
la primera lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Perdón, sí, sonido en el escaño del senador Francisco Yunes. Fernando, perdón. Por acuerdo entre las fracciones parlamentarias se acordó que quede de primera lectura. Es decir, la votación no se tendría que llevar a cabo, solamente el acuerdo sería que quedara de primera lectura. Efectivamente, así se ha comentado, queda de primera lectura este dictamen. Compañeras y compañeros senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los senadores que deseen mantener inscrito su asunto solo deberán hacerlo al conocimiento de esta mesa directiva o de la Secretaría Parlamentaria. Las efemérides inscritas en el orden del día se insertarán en el diario de los debates. Se cita a la sesión que tendrá lugar el día de mañana, miércoles, a 19 a las 12 horas. Agotados los asuntos en cartera, se cierra la sesión.